aborda el concepto del ingreso ciudadano universal y en ella participan 3 personas. Pablo Llanes es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la Red Mundial por el Ingreso Básico. Actualmente colabora en la CEPAL como coordinador de investigaciones. El segundo ponente, de acuerdo con el guión que me enviaron, es el licenciado Enrique del Val, también egresado de la Facultad de Economía de la UNAM. Ha sido funcionario público y también funcionario universitario. Actualmente fue secretario general de la UNAM y actualmente es el director general de planeación de la UNAM. Finalmente, está Roberto Vélez con nosotros. Es economista por la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con una maestría en la misma disciplina por el Colegio de México y es doctor en Historia Moderna por Oxford. Actualmente es el director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Vamos pues a iniciar nuestra mesa. Le voy a pedir a Pablo Llanes que por favor inicies con su intervención, que de acuerdo con este guión que me mandaron debe ser de 20 minutos. Bien, muchísimas gracias. Se ve la presentación, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias al PUED. Felicitaciones por la 13ª edición ya de este diálogo nacional por un México social. Muchas gracias a don Carlos Tello por la presentación. Me centraré en algunos de los temas que me parece pueden ser de más interés para nuestra conversación. Primero, quiero plantear la idea de el papel que puede tener la propuesta del ingreso ciudadano en la construcción del estado de bienestar que requeriría un país como México y América Latina. Es decir, no como una medida aislada de política o como un reconocimiento de un derecho específico, sino en el marco de una lógica que llamo multidimensional de construcción del estado de bienestar en las nuevas condiciones del siglo XXI. Para quien no conozca esto, lo digo rápidamente. El ingreso ciudadano es una transferencia monetaria pagada por el Estado de manera regular como derecho de ciudadanía social a todos los miembros de la sociedad y que tiene como característica ser universal, vitalicia, individual, no condicionada y que aspira a ser progresivamente suficiente, por lo menos equivalente al umbral de pobreza definido para cada país. Ahora, el contexto. Como les decía, tenemos que pensar en el ingreso ciudadano más allá de un ajuste de políticas. No es simplemente un debate que tenga que ver con una política frente a otra, sino en un amplio contexto en donde tenemos que pensar en términos de régimen de bienestar. Es decir, no únicamente en términos de set de políticas, sino que muy claramente lo que hemos venido viendo en las últimas décadas y la evidencia brutal de la pandemia en términos de nuestras fragilidades y omisiones, nos obliga, y esa es la propuesta que por cierto traemos desde la CEPAL, de pensar en términos del nuevo régimen de bienestar, un poco en la lógica de los elementos conceptuales que desde hace años planteó Spring-Anderson. Asumimos que estamos en un cambio de época, no simplemente en una coyuntura crítica. Nos parece que hay ya demasiadas señales de que el régimen de acumulación construido en los últimos 40 años muestra crecientemente señales de agotamiento e inviabilidad, y también el régimen de bienestar, un régimen de bienestar que fue abandonando la aspiración universalista, que mantuvo su fragmentación derivada de la condición patrimonial
o de la condición de inserción en el mercado laboral, con muchos rasgos residualistas, y nos parece que también este régimen de bienestar es un régimen que se requiere transformar de cara a las insuficiencias del pasado, a los retos del presente y a los desafíos del futuro. Y también necesitamos hacer una especie de mirada contrafactual, la cual nos pueda ayudar la actual coyuntura, en el sentido de preguntarnos qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas diferentes los últimos 20 o 30 años. ¿Cómo nos hubiera enfrentado la pandemia si, como se dijo en la mesa anterior, muy interesante, por cierto, se hubiera construido un sistema de salud robusto, potente, universal, que garantizara el acceso al derecho a la salud, si se le hubiera dado la atención debida a los condicionantes sociales de la salud y si, por ejemplo, la población hubiera tenido una garantía básica de ingreso en estas circunstancias? Me parece que no es excesivamente especulativo asumir que las consecuencias sociales, económicas y el sufrimiento humano que se ha estado viviendo durante la pandemia hubiera sido muy diferente. En ese sentido, parece que es momento de evaluar las políticas no solo por lo que cuestan y por lo que se hace, sino también por lo que no se hace. Nos parece que una de las lecciones que se pueden sacar de este shock crítico, esta coyuntura tan aguda que estamos viviendo, es el costo de no hacer, el costo de no tener, el costo de no haber hecho. Entonces, no tenemos que mirar el gasto público y la fiscalidad solo en términos del costo en los desembolsos, sino los enormes costos que también significa no hacer y no haber hecho. Entonces, en ese sentido, parece una pregunta que podríamos hacernos y, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿qué hubiera pasado si hace 20 años, en lugar de irnos con un esquema de transferencias monetarias condicionadas, focalizadas, desde hace 20 años hubiera empezado a construirse un ingreso ciudadano universal, una garantía de ingreso para los hogares? Probablemente los resultados que estuviéramos viendo serían muy diferentes. Ahora, el ingreso ciudadano ya es un acompañante incómodo de todos los debates de políticas de por lo menos desde hace 12 años. Si ustedes ven, hay un crecimiento exponencial del conocimiento, interés y debate sobre el mismo a partir del 2008. Es muy claro el quiebre a partir de la recesión del 2008-2009. Y se puede encontrar una alta correlación entre crisis e incertidumbre y debates en torno al ingreso ciudadano. O sea, es una idea que vuelve y vuelve y vuelve cada vez que se presenta una situación de orden crítico. Podemos identificar muy claramente 3 momentos en los últimos 12 años. Con la gran recesión y la pérdida masiva de ingresos, un enorme interés se desata en torno a la idea del ingreso ciudadano, particularmente en los países desarrollados. Y este sí es un cambio importante que se ha producido en las últimas décadas, en lo que ha sido la gran incertidumbre y, digamos, una de las preguntas centrales de nuestro tiempo, no resuelta y sobre el cual es difícil hacer vaticinios precisos o exactos, es la evolución y el desenlace que va a tener en el mundo del empleo la aceleración de la revolución tecnológica y la digitalización creciente de la economía. Creo que ese es un tema que está flotando, que es un tema sombra de enorme relevancia y al cual no tenemos construida la institucionalidad social que le pueda dar respuesta a un mundo del empleo en transformación tan profunda y tan radical como lo que estamos viendo. Y luego, pues en la gran reclusión, de repente hubo un nuevo interés muy grande derivado de la pandemia en la propuesta del ingreso ciudadano y en el contexto de una súbita expansión de las transferencias monetarias en América Latina en el 2020 como respuesta de emergencia que los países fueron armando con relación a los efectos más inmediatos de la pandemia, particularmente en lo que se refiere a esta pérdida súbita de ingresos de grandes sectores de la población. Ahora, como les decía al principio, el contexto para discutir el ingreso ciudadano
es el contexto de discusión sobre el nuevo régimen de bienestar y las características que debe adoptar, en todo caso, el nuevo estado de bienestar para el siglo XXI. Entonces, en ese sentido, escapar a la idea de que se propone una solución mágica, que una sola medida va a poder resolver todos los problemas en términos de bienestar, desigualdad y pobreza que enfrentamos. Por eso a mí me gusta formularlo de esta manera, en que el ingreso ciudadano no es la solución, pero es parte de la solución. Y tenemos que pensar, por ende, el paquete completo y pensar precisamente en una ruta multidimensional de construcción del estado de bienestar. Entre las propuestas que hemos estado manejando, por cierto, aprovecho para comentar que esta semana tuvimos el 38 periodo de sesiones de la CEPAL, que es, digamos, el órgano de deliberación y gobierno máximo de la institución, y emitimos un documento que se llama Repensar el futuro, por una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad en el centro. Y son una serie de propuestas, tanto en materia ambiental, como en materia económica, como en materia social. Y en materia social, la propuesta de la CEPAL va en la lógica de ahora sí entrarle con seriedad, con centralidad a la construcción del estado de bienestar en los ritmos, peculiaridades, particularidades de cada uno de los países. En este sentido, planteamos que componentes de este estado de bienestar para la región tiene que haber una universalización efectiva y sensible a la diferencia de los derechos sociales y una desmercantilización creciente de la salud y la educación. Nos parece que el pilar de salud, el pilar de educación, el pilar de servicios públicos y el pilar de vivienda son pilares absolutamente centrales. Va a haber que volver a discutir la reforma o reconstrucción de los sistemas pensionarios para la garantía de una vejez digna. En América Latina hay un nuevo debate y hay grandes movilizaciones sociales en función de la revisión de las reformas estructurales que se hicieron en los sistemas pensionarios hace 20, 25 años, que están revelando claramente sus insuficiencias y sus omisiones. Planteamos la necesidad de avanzar hacia un ingreso básico universal como protección permanente para todas las personas, como uno de los pilares, no como sustituto de los anteriores. Como ustedes saben, en el marco de la pandemia hemos planteado la urgencia de un ingreso básico de emergencia para toda la región, por lo menos para la población en situación de pobreza, que conforme a las estimaciones de CEPAL es 1/3 de la población de América Latina. La planteamos hace unos meses por 6 meses, la estamos planteando ahora por 12 meses, porque tiene que ver efectivamente con la gran complejidad que está adquiriendo la pandemia y sus repercusiones en el ciclo económico, pero pensamos que esto debe ser la oportunidad para atender la coyuntura y transformar la estructura. Esto es, contar con un ingreso básico de emergencia ante circunstancias tan graves como las que estamos viviendo, pero asumiendo la necesidad de construcción de una seguridad económica básica para todas las personas. La necesidad del reconocimiento de los nuevos derechos laborales en el marco de la digitalización es un asunto que nos preocupa, cómo la digitalización de la economía está acompañada de precarización del empleo, lo cual es muy preocupante, y creación del seguro de desempleo, entendido como una protección temporal frente a las variaciones del ciclo económico. Entonces, en ese sentido, un ingreso básico como una garantía permanente, no condicionada, junto con otro tipo de protecciones específicas que pueden ser de carácter coyuntural o transitorio. Y, por supuesto, avanzar hacia la creación del sistema de cuidados público y desfeminizado. Entonces, estamos pensando en un nuevo estado de bienestar consolidado fundamentalmente a la idea de derechos sociales asociados a la condición de ciudadanía o de persona, con desvinculación de la condición laboral o de la condición patrimonial, pero sin dejar de lado la importancia del cumplimiento de los derechos laborales. Ahora, ¿por qué insistir en esta idea del de un ingreso básico garantizado como una seguridad económica? Primero, porque asumimos la centralidad del ingreso en las economías de mercado y en la economía en la que vivimos. El ingreso es el ingreso.
no es simplemente uno de los satisfactores más intercambiable por otros satisfactores sociales. En ese sentido, el ingreso puede incluso sustituir otros satisfactores sociales, pero otros satisfactores sociales no sustituyen al ingreso. Entonces, en ese sentido, en las economías que nos ha tocado vivir, el ingreso es una categoría de enorme relevancia que no puede ser simplemente considerada como una pieza más en el juego del bienestar. Y también consideramos que el ingreso ciudadano universal puede ser un gozne, una interfaz muy interesante entre dinámica social y dinámica económica. Su dinámica social efectivamente es otorgar seguridad, ampliar autonomía, garantizar una vida libre de pobreza monetaria, pero en términos económicos cumple también una función. Puede cumplir una triple función y nos parece relevante plantearlo. Uno puede ser un estabilizador automático, en el sentido de que es un ingreso garantizado que permite mantener un nivel de acceso a bienes a consumo por amplios sectores y en particular asumiendo que en esto la propensión marginal al consumo de los sectores de menores ingresos es claramente más alta que los sectores de altos ingresos. Puede ser un expansor de actividades económicas. Actualmente en el CEPAL estamos trabajando esta propuesta de los frentes de expansión como nuevos motores de incentivar y crecimiento de la economía de los países. En el caso de México, relevante el papel que puede cumplir el mercado interno. En ese sentido también asumimos este papel de expansión, por ejemplo, de políticas de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y puede ser un dinamizador de la economía. Entonces, en ese sentido, no ver únicamente que es un gasto, sino también es una inversión que regresa a los circuitos económicos y que puede cumplir esta triple función de estabilización, expansión y dinamización. Les comentaba que se presentó este documento por parte de la CEPAL y una de las comentaristas fue Mariana Mazzucato, quien hizo una brillantísima, debo decirlo, exposición y comentario al documento y planteó la necesidad de un nuevo lenguaje y un nuevo enfoque en las políticas de igualdad y estableció que las políticas de igualdad requieren una doble dimensión, una política de predistribución y una política de redistribución. Es decir, ya no es suficiente el esquema de corrección de las desigualdades del mercado por la vía de la fiscalidad y la acción pública, sino que se requiere tener una combinación de políticas ex ante que no permitan la generación de desigualdades tan profundas y factores correctivos ex post. Evidentemente, el ingreso ciudadano cumpliría una función importante en esta lógica de construir dimensiones predistributivas que permitan avanzar hacia sociedades más igualitarias, combinado con medidas de carácter redistributivo. Ahora, como ustedes saben, en México hay un interés creciente por el ingreso ciudadano, se desconfinó de pequeños círculos académicos y de activistas, está crecientemente en la arena pública, se intensifica su conocimiento y discusión, hay varias iniciativas legislativas que se han presentado, el propio Coneval lo valoró como una opción posible de política pública. Uno de los debates más intensos en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México fue el de la renta básica, precisamente, que aterrizó finalmente como reconocimiento del derecho al mínimo vital. Y además, a partir del 2019, México entró en una política de expansión de las transferencias monetarias importante y la necesidad de su racionalización creciente, a la que voy a volver más adelante. Como ustedes saben, se reformó el artículo 4º constitucional, pero hoy México está con un nivel de transferencias monetarias directas a los hogares de aproximadamente 1.3% del PIB. Ahora, quiero alertar dos cosas. Cuidado con la idea de que el estado de bienestar es más que una suma agregada de programas. Es decir, el estado de bienestar no es simplemente una serie de programas que se ponen en ejecución. Es un entramado de instituciones, garantías y recursos. Y el ingreso ciudadano no es tampoco una suma de transferencias monetarias para grupos de población específicos. Es un nuevo derecho y es una nueva institucionalidad. Te quedan 3 minutos. Y aquí lo tengo medido. Okay. No hay engaño
La implementación de un ingreso presupone una reforma hacendaria de gran calado. México no se encuentra en cero, como les digo, 1.3% de transferencias. De hecho, la pensión de adultos mayores puede concebirse como el programa o ahora el derecho constitucional más en lógica de ingreso ciudadano, pero urge una racionalización de las transferencias. O sea, hay muchas transferencias, hay 1.3% del PIB, pero están muy desalineadas, con muchos criterios diferentes y con una pérdida de racionalidad entre ellas. Ahora, concebido como pilar, ¿cuándo debe hacerse? Una cosa es concebir el estado de bienestar en lógica de primero la salud, luego la educación, luego la vivienda y si algo queda el ingreso ciudadano, o más bien incorporar una lógica de multidimensionalidad, que es, por cierto, como se está midiendo la pobreza y cómo se está midiendo la desigualdad. Entonces, en ese sentido, podemos pensar en una combinación virtuosa en la atención de las necesidades, en donde estos pilares básicos de educación, salud, garantía de ingreso, puedan irse combinando en una lógica de construcción de mediano y largo plazo del estado de bienestar. Las desigualdades son multidimensionales, la medición de la pobreza es multidimensional y ojalá pudiera avanzarse en esta idea de una hoja de ruta multidimensional que se haga cargo de las distintas fuentes del bienestar en las cuales tenemos omisiones y carencias y nos permita avanzar hacia un estado de bienestar renovado y fortalecido. Creo que para construir este nuevo estado de bienestar con un enfoque de derechos, 3 herramientas nos pueden ser de gran utilidad en la mirada conceptual. La multidimensionalidad, la gradualidad acelerada y la progresividad sostenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Le vamos a pedir a Enrique del Val si por favor puede hacer su presentación. Gracias. Tiene su micrófono apagado. ¿Qué? Tiene su micrófono apagado. Sí, pero ¿cómo se le pega? Usted dígale que tiene su micrófono apagado. Enrique, tienes tu micrófono apagado. Estoy buscando ahorita la... Ya ¿Ya? la tengo. Permíteme, estoy buscando... ¿Abrió acá algo acá? Ya, dígale, ¿Salud? No. dígale que ya se escucha. Zoom. Estoy poniendo la pantalla. Ya se escucha tu voz. Sí, ahora deja que se escuche mi... Salir ahora, pues sí. Mostrar. A ver. ¿qué? A ver, cerrar aquí otra vez. A ver. Estoy poniendo la pantalla que ahora Compartir. tenía todo preparado. Aquí está. Compartir. Compartir. Ya. Bien. Gracias por la invitación. Si antes era necesario el ingreso ciudadano universal, ahora con la crisis del COVID yo creo que es indispensable. El ingreso ya lo definió, siempre que presentamos Pablo y yo casi nos repetimos en la definición ya la leyeron ustedes, pero yo sí quiero insistir mucho en lo que es el ICU. Es una renta básica a la cual se pueden agregar otros recursos provenientes de distintas fuentes, es incondicional, es lo más importante, si basta con tener la ciudadanía o residencia acreditada, es para todos los ciudadanos, se otorga a cada persona, no a la familia, al hogar, y es en efectivo que garantiza la libertad del individuo a destinarlo a las prioridades que quiera. Difiere del asistencialismo por su carácter general, es diferente a los programas convencionales de combate a la pobreza, mejoraría el ingreso real de las personas y su nivel de vida, abatiría la trampa de la pobreza, no afectaría la dignidad de las personas, que es una cosa muy importante porque no, al recibirlo no tiene que declararse su situación económica de si es pobre o no es pobre, reduciría el paternalismo gubernamental, la burocracia, el manejo electoral, es decir, no habría padrones, no habría tarjetas para los pobres, sería para todos, y su implementación sería por etapas. Nunca hemos pretendido que debe ser de golpe la instrumentación del ingreso ciudadano universal. Tenemos que tomar en cuenta para tener estos círculos, las carencias y los rezagos sociales, las prioridades territoriales, grupos de edad, el género,
la población ocupada y si va a ser homogénea o diferenciada. Varios países ya han aplicado mecanismos tipo renta básica para beneficiar a algunos territorios o sectores de la población. El apoyo fundamentalmente se ha enfocado en los adultos mayores y familias de bajos ingresos. Está desde el experimento de Alaska, que de la renta petrolera a todo ciudadano de Alaska se le dé una participación, hasta las diversas pruebas que hemos tenido tanto en diversos países de todos los continentes. Entonces sí, ya, como decía Pablo hace un rato, ya no es una cosa nueva, es una cosa que día a día se incrementa. Ante el COVID, de pronto han aparecido bastantes propuestas. Voy a destacar algunas, como la de Argentina, que es el ingreso familiar de emergencia, apoyo de 10,000 pesos argentinos, $128, dirigidos a argentinos entre 18 y 65 años. En España, el ingreso mínimo vital, apoyo mensual de 461 euros y 1.015 en función de los miembros del hogar. En Alemania hay un estudio muy interesante que es muy pequeño, pero a partir de ahí, si logran obtener buenos resultados, lo van a ampliar a toda la población. Y en Estados Unidos, el apoyo económico, el envío de cheques a personas solteras, casadas y madres de familia por varios meses, entre $1,200 y $2,400 de apoyo. En México, el legislativo ha jugado un papel importante de liderazgo en el debate que se han presentado diversas propuestas. No obstante, no hay uniformidad en la conceptualización ni en las vías de instrumentación. La trascendencia de la medida exige revisar los alcances de dichas iniciativas, identificando sus aspectos centrales y los puntos de contacto para construir una iniciativa política. ¿Qué tipo de reforma legal tenemos que hacer? En el cual la obligación del Estado para otorgarla y los instrumentos para garantizarla. ¿Cuál debe ser el objetivo de la propuesta? Establecer un derecho, una obligación institucional o una política pública. El monto, un aspecto central para garantizar su viabilidad. Las etapas, el impacto presupuestal a partir de la identificación del monto inicial y las fuentes de financiamiento que en el contexto de limitaciones fiscales que siempre va con metas de déficit, deuda y equilibrio fiscal, es necesario establecer las fuentes de financiamiento que pueden ser reorientación del gasto, que es la tradicional, pero una reforma fiscal progresiva y contratación de deuda. En la Cámara de Diputados, desde 2016 se han venido presentando diferentes propuestas. Por ejemplo, la diputada Araceli, mencionaba a Pablo hace un rato la de Batres y la de Conde. En la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su artículo 9 que todas las personas tienen derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna, dando prioridad a las personas en situación de pobreza. El proyecto estableció un ingreso básico universal, el cual representaba la entrega de recursos a las personas de la Ciudad de México sin ningún tipo de distingo desde su nacimiento. Queda como si muchas de las cosas están en la Constitución Política de la Ciudad de México y no se ha avanzado nada. En este año se han presentado varias propuestas. El ingreso mínimo vital de emergencia por la diputada cuando era presidenta de la Cámara, Laura Angélica Rojas y Porfirio, y diputados de partido. Presentaron una propuesta de apoyo económico no contributivo por un periodo de 30 días y máximo 90 días. Movimiento Ciudadano ha presentado una propuesta de ingreso mínimo vital para situaciones especiales, mínimo 3 meses y máximo 5 meses ante situaciones especiales. El PRD ha propuesto un apoyo para un plazo de 3 meses, la entrega mensual de un salario mínimo. Morena, un ingreso a través de la diputada Lorena Villavicencio, un ingreso básico universal, ingreso vital de emergencia y seguro de desempleo. La Cámara de Diputados, ante tantas propuestas, estableció un grupo técnico en julio de 2020, en la cual se crea un grupo técnico integrado por un legislador de cada fracción parlamentaria para analizar, estudiar la viabilidad de la implementación de un ingreso ciudadano. Fue aprobado en julio, estamos en agosto, septiembre, octubre y no se ha reunido nunca dicho grupo. El PRI ha propuesto un salario solidario, otorgar un salario mínimo a todos los que elaboran actividades turísticas y han perdido su empleo. Diversos senadores propusieron, esto es importante, una consulta popular para el apoyo y un apoyo económico. Y la pregunta era sencilla. ¿Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo y disminuyan sus ingresos con motivo de la crisis económicas por las que atraviesa el país, como la originada por la contingencia sanitaria del COVID-19? Con 61 votos a favor y 28 en contra, en Comisiones Unidas de Gobernación y Hacienda y Crédito Pública, Morena y sus aliados pararon la petición
de 43 senadores, la mayoría de oposición, para llevar a cabo esta consulta en un país que le están usando las consultas. La consulta fue rechazada coincidentemente con las declaraciones del secretario de Hacienda, que en su comparecencia de este mes en el Senado indicó que el país no cuenta con recursos para este tipo de apoyo, que implicaría darle 3,000 pesos mensuales a la población económicamente activa y sumarían 1.9 billones de pesos, que equivale al 8% del PIB. Aquí hay que decir una cosa muy importante. Nadie ha propuesto esto. No sabemos de dónde sacó el secretario de Hacienda esa propuesta y lo sacó. Y como siempre hay que tomar en cuenta, y lo dice, y sí quiero mencionarlo, Tello lo ha mencionado muchas veces, hacemos el presupuesto al revés. Primero aprobamos el ingreso y después aprobamos el egreso. Lo que tenemos que poner es cuáles son las necesidades del país y aprobarlas y después ver de dónde sacamos los ingresos, porque si no, nunca va a haber. Pero el ICU, y espero coincida Pablo y también verle sobre el tema, es diferente a varias de las propuestas hechas. Existe una confusión, quizá producto de la pandemia y la necesidad de apoyar a los que están en pobreza o entrando en esta situación. La mayoría de las propuestas que se han hecho en varias partes del mundo y algunas de las que se han propuesto en nuestro país no se pueden considerar como un ICU, como un ingreso ciudadano universal. ¿Por qué? Porque son subsidios muy localizados a una fracción de personas. Se tiene que demostrar su pobreza o pérdida de empleo, es decir, ser estigmatizados. Son transitorias en el tiempo por algunas semanas o meses. No es que no deban existir estos mecanismos de apoyo. Cualquier medida que mitigue la situación actual es bienvenida. Pero si queremos una sociedad menos desigual, con mayor libertad, la única apuesta básica es el ICU. El ingreso ayudaría a reducir la desigualdad, dando un piso mínimo a los que no tienen nada o tienen menos y quitándole un piso de su edificio a los pocos que tienen mucho. Básico, incondicional, universal, individual y en efectivo. Sustituir la infinidad de programas sociales orientados a combatir la pobreza y que no han tenido los resultados esperados. Debe ser contemplado a largo plazo, financiado a través de una reorientación o una reforma fiscal progresiva y contratación de deuda. Hemos hecho una estimación nada más para que la tengan aquí, es de cómo sería utilizando la línea de pobreza extrema, el Coneval, o la línea de pobreza. Es decir, si se diera a los 127 millones de mexicanos con la línea de pobreza extrema, se ocuparía el 10.3% del PIB, o si fuera la línea de pobreza, el 20.2% del PIB. Y aquí viene una serie que por razones de tiempo no voy a leerles, pues se las van a poder consultar. En personas en situación de pobreza, en pobreza extrema, los menores mayores de 65 años, la población económica activa, ¿cuánto sería en porcentajes del PIB lo que habría que aportar para poder atender a esta situación? Una de las cosas más importantes y que me tiene sorprendido a mí es que yo creía que con este régimen podríamos avanzar bastante en el ingreso ciudadano, partiendo de una cosa fundamental. El presidente de la República, siendo jefe de gobierno, inició con los adultos mayores y ahora como presidente de la República extendió el programa a carácter general. Es el inicio del ingreso ciudadano universal, darle una cantidad a los mayores de 65 años con el mero hecho de ser ciudadanos. Y ahora que ha habido varias propuestas por parte de otros partidos y su propio partido, no ha pasado nada. Y como estamos llegando a un país donde lo que diga su dedito, como su dedito no ha dicho que es posible hacerlo, pues se ha dejado de lado. Pero sí, eso me ha sorprendido. Yo creía que sí íbamos a tener la oportunidad de incrementar y avanzar en el ingreso ciudadano y por lo visto no ha sido posible. Yo quisiera, y esta es la última, decir lo siguiente. Levy lo decía ayer. Hay que hacer algo realista, ambicioso en visión y alcance y avanzar paulatinamente. Eso es lo que hay que hacer. Como cada nueva idea pasa por 3 fases. La primera es una locura, no me hagas perder el tiempo. La segunda es posible, pero no vale la pena. Y la tercera, yo lo dije desde el principio, que era una buena idea, es de Arthur Clarke, que es un divulgador científico muy bueno británico. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Le vamos a ofrecer la palabra a Roberto Vélez, por favor. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir pantalla. ¿Ya la pueden ver?
Lo veo aquí, sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a los organizadores por la invitación y, por supuesto, mando saludos tanto a Enrique como a Pablo, que ya nos vemos más seguido, Pablo y yo, desde que hay pandemia que antes de que hubiera pandemia, y eso me da mucho gusto. Como ustedes saben, en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias llevamos mucho tiempo trabajando el tema de movilidad social. Y una cosa que sabemos como resultado de estas investigaciones es, por un lado, que en el caso mexicano tenemos un problema de baja movilidad social, es decir, que la condición de origen de las personas se reproduce de manera recurrente o más bien de manera muy frecuente. Y nosotros sabemos, por la regularidad internacional, que hay una correlación muy cercana entre lo que conocemos como desigualdad de resultados y justamente esta movilidad social intergeneracional, que también podría verse como el resultado de una desigualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, eso es nada más para establecer en dónde estamos parados, no únicamente en el caso mexicano, sino a nivel internacional. Tenemos un problema estructural de desigualdad de resultados, pero tenemos también un problema estructural de desigualdad de oportunidad, que lo que hace es que la desigualdad no sea únicamente alta en un momento específico en el tiempo, sino que es una desigualdad que intergeneracionalmente se está transmitiendo y su composición es persistente. Y eso, cuando hablamos en particular del caso mexicano, a lo que nos lleva es una situación de desigualdad de oportunidad traducida en una desigualdad de resultados que deriva en una composición de pobreza también muy persistente, ¿no? Sabemos de qué tamaño es la proporción de población en pobreza que tenemos en el país, pero una cosa que nos permite observar este tipo de problemática intergeneracional es que no únicamente es alta en proporción, sino que prácticamente 74 de cada 100 mexicanos que nacen en el primer quintil no van a superar la pobreza durante su vida, ¿no? Entonces, hay un problema que tenemos que resolver y que no hemos logrado atajar de manera mucho más efectiva. Y cuando hablamos de movilidad social, entonces lo que tenemos que pensar es qué es lo que está detrás, ¿no? Y entonces yo les hablaba de este tema de desigualdad de oportunidad, y si pensamos en la literatura que ha desarrollado John Roemer sobre desigualdad de oportunidad, entonces tenemos que pensar en términos de la desigualdad económica como un factor que se puede explicar en parte por la desigualdad de oportunidad y en parte por la desigualdad que, digamos, la desigualdad de oportunidad que tiene que ver con esto que él llama las circunstancias, es decir, todo aquello sobre lo cual no tenemos control, y por otro lado, la desigualdad, digamos, natural, entre comillas, que tiene que ver con las diferencias de esfuerzo de las personas, ¿no? De esa manera lo resume. Y en el caso mexicano, lo que identificamos a partir de los resultados de movilidad social es que la composición de la desigualdad, no de oportunidades, sino de la desigualdad de resultados, está de manera muy importante explicada por el grado de desigualdad de oportunidad. Es decir, lo que identificamos en este caso es que prácticamente la mitad de la desigualdad que estamos observando en el país se explica por circunstancias, es decir, se explica por cuestiones sobre las cuales la población no tiene control, ¿no? Entonces, en este contexto es como hago mis reflexiones con relación al ingreso único o ingreso básico universal. Pero antes de entrar a ellas, quiero mencionar una cosa que decía Enrique, ¿no? Hay una confusión importante sobre lo que significa ingreso básico universal. En el marco de la pandemia, Enrique, ha habido todavía más confusiones porque efectivamente ha habido iniciativas que lo que buscan es atajar el problema de pérdida de empleo o de pérdida de ingresos laborales para la población, y ha habido ciertas iniciativas. Nosotros desde el SEI, por ejemplo, apoyamos la de ingreso vital de emergencia, esta de 3 meses, de 3 a 6 meses, para aquellos que iban perdiendo su empleo, pero eso no es el ingreso básico universal, ¿no? El ingreso básico universal, a fin de cuentas, es una política que es uno de los componentes de la política social, donde tú lo que haces es una transferencia prácticamente a todos, ¿no? Sin condiciones, y lo haces de manera permanente, ¿no? Y entonces, como lo haces de manera permanente, es cuando tenemos que entrar a pensar en esta discusión que planteaba Pablo de
cómo lo hacemos sostenible y cómo construimos el camino para llegar justamente al ingreso básico universal. Entonces, dicho eso, voy a hacer algunas reflexiones al respecto. Entonces, una primera pregunta que me planteo es si un ingreso básico universal puede impulsar la movilidad social, si puede reducir la desigualdad de oportunidad, ¿no? Entonces, lo que es un hecho es que te puede, obviamente dependiendo de dónde coloques el monto del ingreso básico universal, sí te puede ubicar en un piso mínimo de arranque más alto, ¿no? Lo cual, por definición, te acerca más a la otra cola de la distribución, ¿no? Entonces, en ese sentido, cumple con ese requerimiento que estamos buscando para reducir las desigualdades de arranque de la población, ¿no? Ahora, por otro lado, efectivamente, cuando surgen este tipo de iniciativas en el marco de la pandemia, pues surgen por una razón muy obvia. No tenemos mecanismos de protección social establecidos y entonces los planteamos para mitigar el choque, ¿no? Entonces, si no pensamos únicamente que sea un mecanismo de emergencia, sino lo que pensamos de manera permanente, obviamente también te ayuda a minorar la intensidad de un choque negativo, tipo el de la pandemia o tipo otro tipo de choques, y sobre todo te ayuda en términos de aminorar la intensidad diferenciada, ¿no? Nosotros sabemos que el choque no es parejo en términos de su intensidad a lo largo de toda la distribución y que de hecho los choques son más intensos, digamos, de la mitad para abajo en términos de la distribución, ¿no? Entonces, ese punto es importante para respaldar la idea del ingreso básico universal desde mi perspectiva. Ahora, no necesariamente, depende cómo lo diseñemos y más que cómo lo diseñemos, cómo lo acompañemos. Por sí solo no nos resolvería necesariamente una necesidad, que es la de progresividad, ¿no? Para el cierre de brechas en oportunidades y resultados. Es decir, no podemos pensar en una política social únicamente con este pilar, sino que tiene que ser una política social, como ya lo decía Pablo en su presentación, como uno de los componentes de tu política que tiene que ir acompañada de otra serie de instrumentos, ¿no? Y entonces eso nos lleva a preguntarnos si el ingreso básico universal es la mejor o única respuesta, ¿no? Y eso es a mí un poco lo que me preocupa, Enrique. Es decir, cómo llevamos la discusión de tal manera que no nos quedemos atrapados únicamente en la cuestión del ingreso básico universal y entonces nos olvidemos de todo lo demás que tiene que ver con política social. Entonces, se trata de una asignación de monto equivalente para todos, ¿no? Eso nos queda claro. Y no es proporcional a la situación de cada persona. Es decir, en ese sentido es como explico esto de la no progresividad, ¿no? Ahora, lo que no sustituye el ingreso básico universal es la necesidad de cobertura y calidad en bienes y servicios públicos, ¿no? Entonces, no puede ir solo y debe entenderse justamente como un componente, en este caso particular, del sistema de protección social. Pero no es el único ni es el primero, es decir, en ese sentido no hay un orden, es simplemente no puede ir solo y en todo caso tiene que ir acompañado de todos estos demás instrumentos de política social. Ahora, nosotros recientemente en el CEI lanzamos un estudio sobre estándar de vida digno, donde lo que hicimos es decir, no partimos de la construcción de una canasta elaborada por expertos, sino que fuimos a preguntarle a la gente en 4 grandes ciudades, a través de esquemas de grupos de enfoque, y les preguntamos qué era vida digna, ¿no? Porque cuando estamos pensando en ingreso básico universal, también estamos pensando también en cuestiones de estándar de vida digno, ¿no? Y la gente lo que nos dijo fue que un estándar de vida digno requiere satisfacer necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y el vestido, así como tener la oportunidad de trabajar, acceso a los servicios de salud y educación y al tiempo libre. Se trata también de estar comunicada e informada, vivir en un ambiente estable y seguro y ser parte de la sociedad. Lo que nos está diciendo la gente es, la vida no es unidimensional, ¿no? Y no necesariamente la vida se resuelve a través de un medio de pago, ¿no? Es decir, tiene que haber toda una estructura institucional efectiva que nos permita alcanzar este estándar de vida, ¿no? Ahora,
Otra cosa importante en mi defensa ya declarada de no dejar solo al ingreso básico universal, sino acompañarlo de todo el aparato de política social, es el potencial efecto que tiene en la distribución de resultados el papel de los bienes y servicios públicos, ¿no? Aquí lo que pueden ver es un resultado de la OCDE, es cómo cambia, si nosotros hacemos un cálculo del valor de los servicios y bienes públicos, cómo cambian los ingresos de los hogares y dado eso, cómo cambia la distribución. Y lo que observamos es que cuando monetizamos el valor de los bienes y servicios públicos, el Gini se reduce. Y en el caso particular de México, que es el que está hasta el lado derecho, la reducción es muy importante. Es decir, estamos hablando de casi 10 puntos del Gini, lo cual no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es, ingreso básico universal, tenemos que construir el camino, pero no podemos pensar en un ingreso básico universal como un sustituto de todo lo demás, ¿no? Y Enrique hablaba de algunos ejemplos, ¿no? De aplicaciones del ingreso básico universal. No conozco tan a detalle todos los que mencionaste, Enrique, pero aquí estos, por ejemplo, me los recomendó revisar Luis Ángel Monroy Gómez Franco. Estos me gustan mucho, ¿no? En el caso de Finlandia, lo que hicieron fue... la gracia de estos experimentos es que lo que se plantean como un instrumento permanente. Es decir, no son de emergencia, no son para un momento en particular, sino que se están visualizando como permanentes y la gente los va a internalizar como tales, ¿no? Entonces, en el caso de Finlandia, lo que hicieron fue arrancar esto desde el gobierno prácticamente y con una muestra aleatoria de toda la población, y lo que hicieron fue identificar un grupo de control y un grupo de tratamiento de 2,000 desempleados, ¿no? Y ahí el monto que les están asignando es de 560 euros mensuales. Ya tienen primeros resultados de los efectos y me he dado cuenta que muchos de estos experimentos lo que hacen es básicamente preguntarle a la gente, es decir, la percepción de la gente con relación al efecto que tiene el instrumento, ¿no? Y la gente declara mayor satisfacción con la vida, menos estrés mental, mejor percepción de bienestar. Y en los resultados más digamos, no concluyentes, sí se observa un incremento en el número de días trabajados en el grupo de tratamiento, es decir, en los que están recibiendo el beneficio, ¿no? Entonces, eso hay que mantenerlo en mente y ir más a profundidad para ver finalmente qué sucede. El otro que es muy interesante, este me encantó, el de renta básica en Maricá, en Brasil. Es una ciudad que está al sur de Brasil, muy cerca de Río de Janeiro. Es una ciudad que tiene 160,000 habitantes y lo que hicieron fue básicamente establecer un ingreso, no universal todavía no, pero un ingreso básico para cerca de 42,000 habitantes de la ciudad, de $26 por persona, que durante la pandemia se incrementó o se ha incrementado a $58 por persona, ¿no? Y el objetivo de este ejercicio es justamente el que les mencionaba al principio de esta lámina, buscar identificar efectos de una asignación permanente. El pago se los hacen a través de una moneda local, es decir, con eso evitan interacciones con el exterior, es decir, tú puedes ejercer el recurso ahí dentro, y entonces está bastante controlado el experimento en ese sentido, y yo creo que vale mucho la pena darle seguimiento para ver cómo va evolucionando y en qué momento deciden dar el siguiente paso para empezar a prácticamente universalizar, ¿no? También hay que ver cuál es el efecto del choque de la pandemia, si consideran regresar a los $26 o no, o quedarse ya en los 58. No olvidemos que la línea de pobreza en el caso de Brasil está más o menos en los $35, ¿no? Entonces, estas son las cifras, y estaba viendo, Enrique, lo que habías presentado, que había declarado Arturo Herrera. A mí también me salió 8% del PIB, pero no con la definición que él utilizó, ni con el monto que él utilizó. Entonces, aquí es simplemente, y tú lo decías, me parece, Enrique, al final decías, el presidente de la República ya arrancó ese camino, ¿no? A través de la pensión de adultos mayores. Entonces, yo pensé en eso y dije, bueno, ahí ya está el primer camino recorrido, entonces pensemos en el monto
de la pensión a adultos mayores, que es de 1.275 pesos mensuales. O sea, a día de hoy tenemos en esa población a 8.6 millones de personas y el costo para 2020 es de medio punto del PIB, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si a eso el siguiente paso es agregar a la población de 0 a 17 años, ¿no? Es decir, si lo hacemos de manera incremental. Y yo no crean que lo puse nada más porque se me ocurrió, porque creo que esa sería en todo caso una buena manera de hacerlo. Vas con adultos mayores, luego vas con 0 a 17 y luego ya ves cómo empiezas a cruzar la línea entre estos dos grupos de población, ¿no? Es decir, los que están en medio. Cuando agregamos a población 0 a 17 años, entonces un monto equivalente al de la pensión se nos va a 3.08% del PIB, ¿no? Ahora, si lo agregamos ya a la totalidad de la población, sí se nos va al 8% del PIB, ¿no? La pregunta es, ¿cómo llegamos a ese 8% del PIB? Y con esto voy a cerrar. ¿Cómo construimos el camino para ese 8% del PIB si estamos asumiendo este monto como el de arranque? Que creo que no tenemos que asumirlo así, sino que tenemos que primero pensar de cuánto debería ser en términos de poder adquisitivo para la población el ingreso básico universal y con base en eso entonces cómo lo construimos sin que eso se convierta en un bien sustituto de todas las demás obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que una cosa importante es observar los resultados de los experimentos en marcha, ¿no? O sea, de ahí vamos a aprender mucho, vamos a ver cuáles son los efectos. En equilibrio general, que es el caso brasileño, vamos a poder analizar el cambio en precios relativos, etcétera, etcétera. Por otro lado, la política social, y en particular protección social, debe incorporar otros componentes antes que un ingreso básico universal. A lo mejor no tengo que decir antes, por lo que ustedes mencionaban de que tiene que ir todo integrado, pero sí tiene que contemplar que la obligación del Estado no desaparece al convertirse en un cajero automático. O sea, mi preocupación es que se conciba al ingreso básico universal como una posibilidad para que el Estado tenga el derecho a convertirse en un cajero automático. Y eso es lo que no deberíamos permitir en el camino de la discusión con relación a ingreso básico universal. Entonces, es recordar al Estado, por los efectos que tiene, que el ingreso básico universal nos está asegurando ciertas cosas, pero que el resto de los mecanismos, de los componentes de la política social son clave, no únicamente para la población de una generación, sino para las inversiones que tenemos que hacer de generación en generación, ¿no? Y en el sentido del requerimiento de recursos que tenemos, si queremos pensar un Estado con estas características, una cosa que tenemos que contemplar es cómo generamos un espacio fiscal suficiente por el lado del ingreso y capaz por el lado del gasto, o efectivo por el lado del gasto, pero muy importante, que no genere brechas intergeneracionales. Es decir, lo que no podemos hacer, cuando estamos pensando ya en un aparato de este tamaño, no podemos pensar en que podemos posponer pagos y trasladárselo a la siguiente generación. Si lo pensamos así, se nos va a acabar muy rápido y vamos a acabar muy mal en términos de las finanzas públicas y de la viabilidad. Y ya aquí termino, Carlos. Una alternativa potencialmente más efectiva y menos costosa, y con esto regreso a lo que les planteaba en la secuencia de cómo vamos cubriendo a los grupos de población. Yo pensaría en concentrar esfuerzos en estratos por rango de edad, es decir, empezamos por donde ya se empezó, ¿no? Adultos mayores, de ahí nos vamos a nuestra población de 0 a 17 años, y en lo que construimos nuestro espacio bien claro de cómo vamos a cubrir al resto de la población, algo que sí es muy importante en el caso mexicano es que requerimos a fuerza contar con un seguro de desempleo que sea lo suficientemente efectivo como para que cuando vengan choques con las características que tuvimos ahora, al menos nos aguante un ratito, ¿no? Yo sé que cuando viene un choque como el que nos vino ahora, probablemente el seguro de desempleo no esté concebido así, pero deberíamos concebirlo de esa manera y en todo caso tener alternativas a ese seguro de desempleo por si llega un choque con la magnitud del que tenemos con la pandemia. En fin, muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios. Muchas gracias, Roberto. Y ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas que
Tenemos 20 minutos para ello. La forma en que vamos a conducirnos es que cada persona que quiere intervenir haga 3 preguntas para luego pasar a los que exponen para que den la respuesta. Muchas gracias. No sé quién quiera hablar. No se ve. Aquí va a revisar. Lea esa pregunta. Pues habla tú, Carlos, di algo. Di algo, ¿qué opinas? Aquí es que hay una pregunta de Casio Luiselli. No sé si la están viendo. No. No, más bien Yo Casio tengo que decirlo. No, Casio se despidió. se despidió. Sí, bueno, aquí lo que quieren es Marvin ver la tasa impositiva actual a los contribuyentes de ingresos altos. ¿Es factible como una opción para financiar el ingreso ciudadano universal y ayuda esa tasa a reducir la desigualdad social y la pobreza? Entonces, no sé quién quiere hacer un comentario sobre el particular. No, pues aquí el mejor fiscalista eres tú. ¿Qué? El que más sabe de lo fiscal eres tú, Carlos. Sí, no pienso que es conveniente diseñar un impuesto para un propósito específico. Yo pienso, ya lo habíamos comentado, incluso Enrique del Val se refirió a ello, hay que hacer un paquete de propuestas de gasto y luego encontrar la mejor fórmula de financiarlo. Pero no aumentar los impuestos con un solo propósito. Es decir, ¿qué se necesita hacer por parte del gobierno federal para después diseñar un paquete de ingresos que incluya desde luego también el crédito y ver cuánto se puede financiar de esa suma de propuestas? Ese sería mi comentario. ¿Y ahora qué sigue? Sí, yo ahí coincidiría con Carlos en el sentido de que primero digamos qué queremos y luego entonces diseñamos nuestro esquema de política de ingreso. Pero digamos, en este momento, o sea, así como lo tenemos, si lo hacemos universal y estamos pensando en que ese piso mínimo no sea tan mínimo, prácticamente, o sea, sí pareciera complicado, ¿no? Que pudiéramos resolverlo en este momento, así como se plantea. A ver. Ya. ¿Y dónde está la pregunta? Es de Daniela Vianey García Pureco. Y la pregunta es, ¿cómo pensar el ingreso ciudadano universal en el marco de un nuevo pacto social? No sé quién, Pablo, por favor. Bueno, yo creo que es parte de un pacto social, de un nuevo pacto social. Es parte de este nuevo régimen de bienestar al cual me he estado refiriendo.
que implica además una visión de solidaridad social. O sea, detrás de esto está la idea de un lazo vinculante entre todos los habitantes de la ciudad y un piso ético. O sea, es una sociedad que asume que a nadie le debe faltar lo indispensable, por ejemplo. Que no necesariamente hay que ganar el pan con el sudor de la frente, sino que el pan va a ser un derecho de ciudadanía. Entonces yo creo que te implica también un cambio conceptual y de valores y de ética social muy importante. Ahora, yo quería referirme a uno de los comentarios que hizo Roberto, que me pareció muy interesante. Primero, compartir esta idea de que no se trata de que el ingreso ciudadano sea un mecanismo sustitutivo del estado de bienestar o desmantelador de las instituciones sociales. Esa sería la peor de las ideas, sino que es parte de este paquete. Y la idea de progresividad, en el caso de la CEPAL, por ejemplo, nosotros estamos planteando que en los países en donde ya se tiene resuelto básicamente, digamos, la cobertura de personas adultas mayores, la prioridad debe ser infancia y primera infancia. Es decir, y que la mejor manera de establecer la gradualidad es por rangos de edad, efectivamente, porque si ya lo que tienes que seleccionar es la particularidad de la persona, te metes en las típicas trampas de los programas focalizados o de means tested. Entonces, la posibilidad de avanzar hacia una extensión de la protección social hacia la infancia es crucial porque además mucho hablamos de políticas con enfoque de ciclo de vida, pero los recursos están más concentrados en adultos mayores que en infancia. Y en infancia hace falta una inversión social muy potente porque además en los hogares con menores es en donde se tienen las tasas de pobreza más grandes. Entonces yo creo que en esta lógica de construir una ruta, la relevancia que debe tener infancia y primera infancia a nosotros nos parece de primera importancia. Muchas gracias. Fernando Cortés ha pedido la palabra. Solo la palabra parece que me dan, no puedo aparecer. Bueno, quiero hacer yo dos comentarios. ¿Ya apareciste? Sí, porque reclamé. Primero, es claro que la política social desde hace cerca de 20 años, un poco más de 20 años, ha tenido como eje central el combate a la pobreza. Y los resultados, si uno mira las series, mira los cálculos, han sido prácticamente nulos. El PUEF hizo algunos cálculos para mostrar el efecto que podría tener sobre la pobreza un ingreso ciudadano universal. Y bueno, hay cálculos de 1.000, de 750, de 500 pesos por mes para toda la población. Y prácticamente, si se trata de 1.000 pesos, la pobreza extrema multidimensional desaparece. Entonces, uno puede ver la efectividad en menos que lo que lo que planteó Roberto. Roberto planteó 1.380, creo, ¿no? Como transferencia. Plantea la de adultos mayores, Fernando. Sí, como esa, ¿no? Entonces, se puede ver que a lo mejor se pueden sustituir los programas que están orientados a combatir la pobreza por un solo programa más eficiente, con lo cual te ahorras las transferencias que se están dando, más todos los gastos administrativos y toda la parte referida a incluso evaluación de programas, todo lo que cuesta la evaluación de los programas sociales. Es decir, hay un conjunto de ahorros
que no hemos cuantificado y que yo creo que pueden ser relativamente importantes. A lo mejor le bajan 2 o 2.5 del PIB al costo total. Si partimos por el 1 o 2, que son las transferencias directas de las que nos hablaba Pablo, ¿no? Eso es un punto. El otro punto es que el efecto sobre la desigualdad pondría al país con niveles de desigualdad de 0.32, de Gini 0.32, cosa que nunca hemos visto, ¿no? Y nos pone al nivel de los países europeos. Pero además de eso, se cae la desigualdad territorial, porque el efecto es mucho mayor en la zona sur que en la zona norte del país. Es decir, las consecuencias son varias en términos de lo que se ha buscado en términos de política social durante tanto tiempo y no se ha logrado. Claro, obviamente todo esto tiene que ser en un plazo que es necesario para implementar un programa como este. Pero sí hay otro aspecto que considerar, que es la puesta en práctica. Porque si tenemos, si empezamos con adultos y con jóvenes hasta 17 años, ahí vamos a tener que focalizar. ¿Cómo se hace? ¿No? Yo creo que más fácil sería a los chicos de 4 a 17 años dejar los apoyos que actualmente tiene el gobierno de las becas Benito Juárez y dar un apoyo a los de más de 18 años siempre que tengan el INE, de manera tal de hacer un padrón con el padrón del INE. Me van a decir, no, pero es que la gente no está, los más pobres no se inscriben en el registro electoral. Oiga, pero si le van a dar 1,000 pesos mensuales, a lo mejor sí se inscriben, ¿no? Entonces, habría que pensarlo y habría que pensar bastante en la puesta en práctica, porque creo que sí hay problemas que resolver en esa parte. Gracias. A ver. Muchas gracias. Ha levantado la palabra Roberto Vélez y también Enrique del Val. Roberto, por favor. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Fernando. Me da mucho gusto verte. Una cosa en la que no había pensado, Fernando, es justamente la parte territorial, ¿no? Es decir, la progresividad en términos de cómo está la desigualdad territorial y regional en el caso mexicano. Eso me parece que es importante tomarlo en cuenta. Con relación al segundo tema de por dónde, si entendí bien, Fernando, tú decías, bueno, dejemos los apoyos educativos para los de 4 a 17 y en todo caso ya crucemos la línea hacia la población de arriba de 17 hasta adultos mayores, ¿no? La única preocupación que me queda, pero es como tú bien dices, hay que hacer el ejercicio, es que ahí estamos hablando de no incorporar al 31, o sea, no quitarle los apoyos educativos y darles la pensión o el ingreso básico a los jóvenes, sino que es agregar al 61% de la población con el monto que definamos, ¿no? Tú hablaste de 1,000 pesos, por ejemplo. Entonces ahí simplemente pues hacer justamente el ejercicio para ver si nos da, ¿no? Y también el ejercicio de equilibrio general para ver cuáles son los efectos por los cambios en la política, ¿no? De retirar ciertos programas y colocar otros. Pero ahí, Carlos, quería aprovechar, hacían la pregunta sobre pacto social, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Pues prácticamente es desmontar, ¿no? O sea, repensar a la sociedad mexicana,
repensar cómo vamos, cuáles van a ser nuestras reglas del juego, cuáles van a ser nuestros derechos. De manera gradual se han ido agregando derechos en la Constitución, eso es cierto, pero los acuerdos de cómo vamos a poder garantizar que se puedan ejercer esos derechos, es decir, pensando en una noción de libertad negativa, libertad positiva o de libertad efectiva en términos senianos, no está claro y justamente pasa por una negociación de política, de nuevo pacto social. Y en el caso del pacto social, viene a mi mente nuevamente el estudio que hicimos sobre estándar de vida digno. Y un poco de lo que se trata es que tú le digas a la gente, mira, todo este componente de gasto privado que estás llevando a cabo, ya no lo vas a tener que llevar a cabo, ¿sí? Pero a cambio vas a aportar más, o sea, vas a aportar proporcionalmente a la hacienda pública para poder repartir de manera progresiva y mejor para que no tengamos población que arranca en piso disparejo, ¿no? Entonces, se dice muy fácil, pero creo que a fin de cuentas se trata de eso, y para eso justamente lo que requerimos no es únicamente una transición, una alternancia en el poder o una transición electoral, sino que lo que requerimos es una transición política donde establezcamos el diálogo y los mecanismos de alcance de acuerdos para poder lograrlo. De otra manera, pues no va a suceder. Enrique, por favor. Gracias, Roberto. Yo creo, a ver, Fernando, tú mismo has dicho muchas veces que hay más de 5,000 programas. Es decir, claro, tiene que hacerse el estudio de cuáles, algunos de los programas van a tener que estar trabajando en paralelo con el ingreso ciudadano universal, pero otros se pueden juntar y se pueden meter dentro de la bolsa del ingreso ciudadano. Hay que hacer, es decir, es una locura, tú lo has dicho muchas veces, la cantidad de padrones, bueno, los pobres tienen más tarjetas de crédito que los ricos, porque cada programa tiene una tarjeta y cada secretaría le da uno y cada estado le da otra tarjeta. Entonces, los pobres tienen tarjetas por todos lados. Sí hay que hacer un análisis de cuáles deben quedarse y cuáles pueden subsumirse en este proyecto del ingreso ciudadano. Yo creo que además se nos abre una muy buena oportunidad porque en mi presentación dice, todos los partidos propusieron un ingreso mínimo vital por 3, por 6, por 1,500, por 500, porque sea, bueno, de alguna forma tenemos que llegar a un acuerdo para poder hacer. Ya no será con esta legislatura, tendrá que ser con la nueva legislatura. Tendremos que dar un planteamiento muy concreto de lo que pretendemos y lo que hacemos. Y el primer paso es analizar los 5,000 programas o X programas que tenemos, cuáles deben quedarse y cuáles pueden subsumirse. Y a partir de ahí ya tenemos una reorientación del gasto y claro, indudablemente tendremos que seguir con nuestra insistencia de una reforma fiscal progresiva. Gracias. Muchas gracias. Hay una pregunta que aún no se contesta y dice, ¿hay propuestas de trabajo garantizado versus seguro de desempleo? ¿Qué ventajas y o desventajas ven ustedes? Para cualquiera de los tres ponentes. Carlos. Sí. Y a mí me ha tocado participar ya en varios debates y además es más bien trabajo garantizado contra ingreso ciudadano, no solo contra seguro de desempleo. Bueno, mire, yo creo que la ventaja del ingreso ciudadano es su transversalidad y es el dar una seguridad económica a todas las personas. Si esto se puede complementar con otras medidas de carácter transitorio, temporal, yo no le veo mayor problema, mayor inconveniente en que se pueda hacer esta combinación virtuosa de políticas. Y aprovechándolo del seguro de desempleo y comentando algo que dijo Roberto, es cómo pensamos un seguro de desempleo que no profundice las diferencias entre los trabajadores. ¿A qué me refiero? A que si asumimos la definición de la OIT de que el 60 y tantos por ciento, 60, dejémoslo, de la población trabajadora mexicana lo hace en condiciones de informalidad, el seguro de desempleo, como está diseñado en general, protege más a los formales y no protege a los informales.
Entonces, ¿cómo pensamos esa lógica para que no tenga este carácter regresivo y no profundice las divisiones y las desigualdades al interior de las clases trabajadoras, un seguro de desempleo que solo proteja a los formales? Muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo y quiero agradecer a Pablo Llanes, a Enrique del Val y a Roberto Vélez el que hayan participado en este seminario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Carlos. Saludos a todos. Gracias, saludos. Hasta luego. Quisiera recordarles que los esperamos mañana a las 9:30 con la conferencia magistral del doctor Fernando Cortés. Estará conducida a la reunión por Casio Luiselli y el comentario por el director presidente del Coneval, José Navarro Cruz. Mañana 9:30 seguimos con México Social. Gracias a todos. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Luego.